Vamos con el tema de la morfología que se debió tocar ayer. Y ya se sabe, no sé si por ahí está Anderson. ¿Se encuentra Anderson? ¿No está? Está por ahí, era un joven bastante bueno. Ya, Anderson estaba por ahí, ¿no? Preocupado también, un joven muy responsable. Ahí está Venturo, ¿no es cierto? Muy bien, agradezco a él también y hay que considerar a su compañero que estaba ahí preocupado, ¿no? Por el detalle. Pero bueno, ya estamos aquí. Muy bien, chicos, espero que se encuentren bien y avancemos con pie derecho estos temas. Empezamos con lo que es la morfología. Cuando hablamos de morfología, es una composición, ¿no? Etimológicamente hablando, morfo viene de forma, ¿no? Deriva del griego morfé, y logía viene de logos, ¿no? Que significa estudio tratado. Entonces, de ahí parte, ¿no? Digamos, la, la, la definición, ¿no? El concepto, la idea de qué es morfología. Ahora, no es que hagamos un análisis de afuera hacia adentro, ¿sí? No todo es de adentro hacia afuera, porque todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Desglosar un morfema por morfemas, eso es un análisis que aunque no nos demos cuenta, parte del nivel de la mente. Y después se transcribe o se concreta ya en la escritura, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo tres palabras que dice perro, perra, perros. Y si ustedes se dan cuenta, hay algo constante que se repite, ¿no? Per. Yo puedo, aparte de esas palabras que figuran en la pantalla, puedo también, por ejemplo, decir perrera o perruno, ¿no es cierto? O perruna. Entonces también tengo otros morfemas que pueden adherirse a a esos morfemas, ¿no? Que tienen mayor carga significativa. En este caso, esas palabritas que son reiterativas, ¿qué son? Son lexemas, ¿no? Que es más conocido como raíces, otros le llaman morfema base, otros le llaman morfema lexical, y otros le llaman el famoso fijo, ¿sí? O también perrito, como dice Villanueva, ¿no? ¿Es cierto? Claro, que ahí sería agregándole un morfema derivado diminutivo, ¿no? O perrazo también, y ahí hablaríamos de muchas palabras que se enfocaría a ello. Entonces, aquí está subrayado con rojo, ¿no es cierto? Las partes constantes que nos dan la idea de lo que es dicha palabra. Y a esas estructuras constantes y también no constantes, como en el caso de los morfemas flexivos de género, ¿no? Perro, género masculino, perra, género femenino, y perros es morfema flexivo, pero ya de número, ¿no? Sí, en este caso plural. Son morfemas que se adhieren, ¿no? Morfemas flexivos de tipo simple, le llaman también los autores. Entonces, en este caso, estamos dando un preámbulo de cómo es que se van formando inofensivas y palabras bastante simples. Ahora, por ejemplo, ahí está, ¿no? Desglosado. Porque al final todos son morfemas, ¿no? Morfemas derivados, sino que tienen una clasificación específica. Y se le llama de repente a los que más adelante les voy a mencionar, prefijos, sufijos, son netamente ya por ubicación del morfema. Si se encuentra delante de la raíz o se encuentra después de la raíz, hay otros que rompen a la raíz, como en el caso de los infijos, o hay otros que le dan sonoridad a la palabra, como en el caso de los interfijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, hay una pregunta bastante directa que dice, ¿podrán existir palabras que sean lexemas o raíces a la vez? Entonces ahí, por ejemplo, la respuesta es que sí, ¿no? Por ejemplo, la palabra mar. La palabra mar, igual la palabra reloj también sería otra, como dice Anderson, ¿no? La palabra sol, ¿no? La palabra mujer, por ejemplo, o sea, no derivan de otras palabras, sino son netamente primitivas, ¿no? Netamente independientes. Cuando son lexemas, a la vez quiere decir que son raíces. De la palabra mar puedo sacar marino, submarino, por ejemplo, maremoto, ¿no? ¿Qué más? Marea, etcétera. De la palabra flor, yo puedo decir floreado, aflorecer o aflorar, ¿no? ¿Qué más? Florecilla, etcétera. De la palabra pan, por ejemplo, es otra palabra que es lexema a la vez. Vamos a sacar la palabra empanada, la palabra panera, ¿no? La palabra panecillo, etcétera, etcétera, sus derivados. De la palabra sol igual, ¿no? Por ejemplo, solar, solcito, ¿no? ¿Qué más? Soleado, ¿sí? La palabra mujer también, ¿no? Entonces aquí he colocado algunas de las tantas palabras que pueden existir y que pueden ser lexemas a la vez, ¿no? Soledad no, eso tiene que ver con el término solo,
de solitario, no de sol, netamente. Nombres que puedan ser lexemas a la vez, como dice Bautista, sí. Por ejemplo, el nombre, a ver, por ejemplo, el nombre Paola, Paulita puede ser, ¿no? Ahí se le puede agregar un diminutivo apreciativo, ita, ¿no? Paolo también existe, pero por ejemplo en el caso de Carlos, netamente también sería un lexema. Hay el nombre Carlo, es otro caso, que también es otro lexema, y así. Los nombres propios también podrían considerarse, ¿no? En el caso de Maricielo ya es un nombre compuesto, ¿sí? Pero no he escuchado que digan Maricielito, pero puede ser también, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, si lo vemos desde el plano de las composiciones, ahí sería una palabra compuesta por yuxtaposición, por ejemplo, ¿no? Si en el caso no, si no fuera un nombre propio, ¿no? Pero digamos que es un nombre compuesto, ¿no? Ahí, pero no interviene otra cosa más que la unión de dos raíces. La palabra mujer igual, ¿no? Mujerón, mujerota, mujerzuela, si es en el caso del aspecto despectivo, al igual que ladronzuelo, hombrezuelo, ¿no? La terminación suelo, suela con Z es un morfema derivado de tipo despectivo, peyorativo. Si es en el caso, por ejemplo, de decir la terminación ete, que también es un sufijo peyorativo, despectivo, es como decir de grupo, grupete. O también, por ejemplo, la terminación astro, astra, también, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, hermanastro o hermanastra, madrastra, padrastro, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, Domínguez dice mujercita, claro, también es un derivado, sufijo Profe, guapete es despectivo. guapete, yo creo que sí, ¿ah? Guapete, bueno, no he escuchado esa palabra, pero para efectos del sufijo, sí, ¿no? Ahora que diga guapetón, ahí sí tiene una cuestión aumentativa, ¿no? El término es guapo. Claro, es como una cuestión, digamos, burlesca, ¿no? El aspecto de decir guapete, como grupete, o como sí, sí, bueno, se tomaría por ello, ¿no? Mujeriego también es otro derivado de mujer, ¿no? Perfecto, sí. Y astro, como dice Anderson, ya lo dije, es un sufijo despectivo, ¿ya? Entonces queda claro que pueden existir palabras que sean lexemas a la vez. ¿Se entendió esa diapositiva, chicos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Todo bien, Calderón? La voz de doctor que está por ahí, no sé si está presente. Muy bien, entonces aquí reitero, etimológicamente hablando, ya hemos mencionado esto, que viene de dos voces griegas, acá no hay mucho pan que rebanar, porque ya lo mencionamos hace un momento, que por origen de la palabra es el estudio tratado de la forma de las palabras, ¿no? Entonces ahí vamos a ver de manera minuciosa cada detalle, cada eh, aspecto, ¿no? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué proviene de ello y lo demás? Ahora, en cuanto a la siguiente diapositiva, tenemos nuevamente una pregunta para reincidir, ¿no? Y concluir de qué es la morfología. Ustedes han escuchado hablar de la semiología también en el tema del signo, ¿no? Digamos que la unidad de estudio sería el signo en la semiología. Si hablamos de la fonología, ¿cuál sería el centro de estudio? El fonema, ¿no es cierto? Sonido. El fonema en sí, que es lo abstracto, y ya lo concreto es el fono, que es el sonido, ¿no? Como dice su compañero. Y en el caso de morfología, el morfema. También quiero que les quede bien claro que cuando hablamos de morfema, también aparece en algunas fuentes el término monema. No sé si ustedes lo habrán leído, lo habrán visto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, habían teorías, ¿no? Y autores que decían que habían ciertas diferencias. Pero miren, hoy en día ambos términos se les conoce como sinónimos, ¿sí? Entonces, si ustedes hablan o encuentran o leen o identifican, ¿no? En un ejercicio morfemas, monemas, es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si te dicen, ¿cuántos monemas tiene la palabra tal? Es equivale a los morfemas, ¿no? Y tú vas a analizar ahí si tiene lexema, si tiene morfemas derivados, flexivos, etcétera. Entonces, no olvidar que morfema equivale a monema, es lo mismo, ¿ya? Entonces, concluyendo aquí, morfología es un componente de la gramática que estudia, ¿no? O que abarca lo que es la formación y estructura interna de las palabras. Saben que hablando de morfología es el análisis interno, ¿no? De las palabras. Y su unidad de estudio, en este caso, es el morfema, ¿ya? No olvidar. Y bueno, por aquí, reiterando,
El morfema es la unidad mínima que posee significado gramatical, ¿no? Desde la raíz y parte ahí. Igual, si vemos morfema flexivo, te da la idea de género, femenino, masculino. Si ves el morfema flexivo de número, te da la idea de singular, plural. Igual te da una idea, un sentido, un significado. Si ves un diminutivo, te da la idea de algo apreciativo de manera minúscula, digamos. Si es aumentativo, algo más extenso, amplio, ¿no? Si es despectivo, también te da la idea de burlesco, ¿no? De peyorativo. Si te da la idea, por ejemplo, de gentilicio, te dice, te indica un origen, ¿no? Porque también hay morfemas gentilicios, ¿no? Cuando, por ejemplo, también lo voy a explicar ahí más adelante, si yo digo la palabra limeño, por ejemplo, de manera simple, la terminación eño, que es un morfema derivado tipo gentilicio, ¿no? Me indica origen de Lima. Y así con los demás gentilicios que existen, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a los tipos de morfemas. No, A ver, profesora. chicos. ¿Se entiende todo bien, Carolina? ¿El resto de compañeros? ¿Todo Todo claro? claro. Todo Ok, entendido, profesora. Sí, profesora. muy bien. Ok, entonces miren, ahora pasando a la tipología de lo que refiere a las clases de morfemas, tenemos la más, digamos, frecuente, la que más destaca, ¿no? Por su significado y que de ahí parten diferentes palabras. Ya saben a cuál me refiero, en este caso es la famosa raíz. Como les dije, puede recibir 5 denominaciones. Raíz, le llaman también base, o morfema base, ¿no? Le llaman también fijo, por eso es que aparece el término prefijo y sufijo, ¿no? Prefijo antes del fijo y sufijo después del fijo, ¿no? También le llaman morfema lexical y le llaman lexema, ¿no? Entonces tiene estos 5 nombres, este famoso morfema que es el más destacado, ¿no? Que aporta, ¿no? El significado léxico básico elemental de la palabra, ¿sí? Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, el otro término, bueno, o el otro morfema, que también es el que se adhiere, ¿no es cierto?, a la famosa raíz, ¿no?, que es el nombre más conocido por ese tipo de morfema. Tenemos en este caso el famoso morfema gramatical. ¿Qué quiere decir el morfema gramatical? Que son todos bueno, el morfema gramatical en general se divide, tiene una subdivisión, ¿sí? La subdivisión es que hay morfemas simples y morfemas derivados o compuestos, ¿no? Por ejemplo, que va a ir en la otra diapositiva. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de morfema gramatical, son aquellos morfemas que se adhieren, ¿no es cierto?, a la raíz y que pueden ser flexivos, que son los simples, y también por ahí aparecen los morfemas amalgama, ¿no? Que ustedes de repente habrán, digamos, escuchado o habrán leído de repente en alguna fuente, en alguna teoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí, no olvidar que también, ¿no? También se refiere netamente a ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en la siguiente diapositiva, está ya netamente la subdivisión del morfema gramatical. Los flexivos, no olvidar que indican género y número, como es el caso del morfema simple. Género, ya saben, reitero, masculino, femenino, ¿no? Número, en este caso, singular, plural, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, yo digo aquí niño, ¿no? Que es otro tipo de palabra. La raíz, niñ, y el morfema flexivo de género, o. También puede ser niña, correcto, pero ¿por qué dice morfema flexivo implícito? Porque obviamente estoy destacando, ¿no?, de manera inherente de que hay número singular, ¿no? Si no hubiera escrito niños, ¿no?, en ese caso. Ahora, hay otro tipo de morfema flexivo, aparecen por ejemplo los morfemas amalgama. ¿Por qué significa, o qué se refiere, o a qué se debe el nombre amalgama, ¿no? Porque el término amalgama, ustedes muy bien saben que es como la unión, ¿no? La fusión de, a ver, ¿cómo les podría decir? De elementos, ¿no? En el caso de aquí sería como que la fusión de accidentes gramaticales en un todo. Entonces, hay una sola categoría gramatical que sí te fusiona todos los accidentes gramaticales. Bueno, menos el género, ¿no? En realidad, que en este caso es la categoría llamada verbo, ¿no? Por ejemplo, el verbo que tiene número, ¿no? Tiene persona gramatical, primera, segunda, tercera,
tiene tiempo, que puede ser presente, pretérito y futuro, tiene modo, que puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo, y puede ser aspecto, que puede ser perfectivo e imperfectivo. Entonces, miren, ahí he colocado el verbo amé, ¿no? Puedo haber colocado cualquier otro verbo, que al final siempre se va a adecuar a expresar varios accidentes. Por ejemplo, yo digo, yo amé, número singular, ¿no? Si yo dijera nosotros amamos, ahí sería número plural. Persona primera, yo amé, ¿no? Tiempo, pretérito, ¿no? Es una acción efectuada ya. Modo es indicativo. Porque no estoy haciendo, no estoy, ahora si yo hubiera dicho, ¿no? Yo he amado, ahí sí hubiera sido modo subjuntivo, ¿no? Y el aspecto perfectivo es cuando la acción está en proceso, y el aspecto imperfectivo cuando la acción está culminada. Aquí sería aspecto imperfectivo, ¿no? Esto de aspectos, modos, tiempos, se verá ya netamente en el tema del verbo en sí. Pero digamos que le doy un adelanto, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces, ahí están las 5 formas, digamos, de accidentes gramaticales que se pueden presentar en un solo morfema, se refiere al mismo verbo. Por eso se le llama morfema amalgama, ¿sí? Muy bien. Y por acá tenemos los morfemas derivados que les había mencionado hace un momento, que tenemos los aumentativos, los diminutivos, tenemos los despectivos, colectivos, gentilicios, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí también, ¿no? Aumentativo, se da la idea de algo, digamos, más amplio, más extenso, diminutivo, ¿no? Algo de menor tamaño posiblemente, o también puede ser apreciativo, ¿no? Despectivo, ya saben, algo burlesco, colectivo también, conjunto de elementos, y gentilicios, origen, ¿no? Entonces, ahí hay una lista breve de los morfemas derivados. A ver, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, chicos. Claro. ¿Todo claro? Cristina, a ver, ¿sí todo se entiende hasta ahí? Sí, ¿verdad? Muy Todo bien, claro. Profe, un ok. ejemplo de amalgama. Ya lo dije, aquí está, el ¿Cuál era? verbo, el verbo, eso, bueno, eso va a ir a su aula virtual, los verbos en general. A ver, dime un verbo en general, quien me estaba preguntando. Dime un verbo cualquiera, Jorge. A ver, Que Jorge. puede, que No, eh, dime un verbo nada más, que sea conjugado en cualquier tiempo. A ver, dime. planear, Planear. Es un infinitivo. Un o, verbo conjugado, te dije. Correr, profe. dar, ¿Mm? analizar, Sigue siendo infinitivo. No está conjugado. Salvo que Nadar. lo ponga salvo que lo ponga en una perífrasis. Vale, ¿Jalé? el examen de admisión. Ay, qué, Jugando, qué jugar, fatalista. Fatalista. ¿Ah? Ya. Así, fuego, cuando yo Entré digo, a la UNT. ya, entré o jugar. ingresé. incendio, Ya, escúchenme algo. Cuando yo les digo, conjúguenme un verbo, no van a decir ustedes a seca. Llorar, vivir, caminar. No, eso no es un verbo conjugado. Pero ustedes me dicen, lloré, lloraba, lloró, ahí sí estoy conjugando, de acuerdo a una persona. Por ahí me dijo su compañera el término, ¿no? El verbo ingresé. Ya, ingresé sí, pues. Ahí está, ¿ve? Es otro ejemplo, así como amé, lo mismo. Número singular, yo ingresé, ¿sí? Si lo quiero hacer en plural, nosotros ingresamos. Ahora, persona, primera persona, yo amé. Y si yo dijera nosotros ingresamos, también sería primera persona, ¿no? Pero en plural ya. Tiempo, nosotros ingresamos. Bueno, ahí se manifiesta como un tiempo presente, ¿no? En este caso, nosotros ingresamos. O también podría tomarse dependiendo del contexto, ¿no? El modo indicativo también, porque ahí no, ahora que dijéramos ingresemos, sería imperativo porque estás dando una orden, pero no lo estás dando. Entonces también es un modo indicativo, ¿no? Te indica el momento, la acción tal cual. Y el aspecto sería un aspecto también, ahí sería perfectivo, porque se podría interpretar como una palabra que puede estar en presente, como les digo, y la acción está dándose, ¿no? Es como decir, el profesor explica, la acción se está dando en el momento, ¿sí? Entonces ahí la acción es perfectiva, el aspecto es perfectivo. Y cuando la acción se culminó, repito, es imperfectiva.
¿ya? Sí, así es. Muy bien, entonces no sé si queda claro, Jorge, ¿sí? Con cualquier verbo en realidad, de acuerdo al tipo, el número de persona, ¿sí? Muy bien, entonces pasamos aquí a los ejemplitos. Ejemplitos adicionales. Yo tengo por acá la palabra colorido. A ver, tengo subrayado ahí. A ver, lo que está con amarillo, ¿qué sería? Lo que está con amarillo. ¿Qué sería, chicos? Lexema. Raíz. Raíz de eczema, correcto. Lo que está en curvo, ID, ¿qué sería? ¿Qué tipo de morfema? ID, esa parte ID que está en curva ahí, como una curvita. ¿Qué tipo de morfema sería? Derivativo. Derivado, derivado, correcto, muy bien. ¿Y la O, qué tipo de morfema es? Flexible. Claro, morfema flexivo de género masculino, porque también puedo decir colorida, ¿no es cierto? Yo puedo decir retrato colorido o puedo decir pintura colorida, digamos, ¿no? Qué sé yo, o casa colorida, no sé. Muy bien, ahora tengo la palabra rosal. A ver, ¿qué puedo encontrar yo ahí? En la palabra rosal. Arroz lexema. Claro, porque de arroz puedo sacar arrocito, arrocero, arrocera, ¿no? Arrocillo incluso, muy bien. Y la otra parte que se, digamos, se anexa al morfema arroz, ¿cómo se le denominaría o cómo se le llamaría? Derivativo. Derivativo. Así es, derivado, ¿no? Muy bien, morfema derivativo del morfema derivado. Muy bien, ¿ven? Que es automáticamente con identificar y nos damos cuenta. Nosotros no estoy colocando palabras muy simples, sino algo que sea un poco más minucioso, rebuscado, para que ustedes puedan, ¿no? Identificar, ¿sí? Muy bien, igual aquí, ve gato, gata, gatitos, ahí también tenemos el desglose de los morfemas, ¿no? Gatuno también podría ser. Entonces, también tenemos morfema flexivo de masculino, acá sería género femenino, A, ¿ya? Y en gatitos ahí, morfema derivado, o morfema flexivo de género masculino y ese morfema flexivo de número plural. Ahora vamos por aquí con otras diferencias. Miren, morfema no hay duda, que es lo que estamos haciendo, el análisis, la explicación de desglose de morfemas o desglose de partecitas de la palabra, son morfemas, ¿no? Son unidades mínimas, ¿sí? Anda para allá. Luego, por ejemplo, tenemos la palabra morfo. La palabra morfo significa lo concreto. O sea, tú tienes algo abstracto en tu cabeza, ¿cierto? ¿Sí? Ah, muy bien. Y tienes algo que concretas. ¿Cómo lo concretas? A través de la escritura. ¿Correcto? Ahí sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, he ahí el detalle, ¿no? Entonces no se confunda, no se haga tanta bola. Morfema, morfo. Morfema, abstracto. ¿Sí? Es como decir fonema. Fonema es la representación del sonido. Morfema es la representación de la unidad de la palabra. Morfo es lo concreto, que se da a través de la escritura. Y fono es el sonido, que también es concreto, que se puede escuchar. ¿Sí? Hay una analogía. Ahora, alomorfo. ¿Qué se refiere a alomorfo? Miren, alomorfo acá voy a escribir 3 palabras, ¿sí? Tengo la palabra, por ejemplo, ilegal, ¿sí? La palabra ilegal. Tengo la palabra, por ejemplo, desleal, ¿sí? Y tengo la palabra, a ver, la palabra, por ejemplo, infiel, hay que ponerle, ¿sí? Por acá al pie. Infiel. ¿Sí? Entonces, yo sé que ustedes son fieles, ¿no? Aquí hay puro chico fiel nada más en este aula, en este grupo. Como yo, somos fieles todos. Miren, entonces, por ejemplo, ahí, ¿sí? A ver, ¿qué por acá dice? Claro, a ver, por ejemplo, antes de pasar a la explicación de los alomorfos, su compañero Domínguez, o bueno, miento, acá, Bautista Goicoechea, me habla de que en amalgama podría ser también debe jugar, claro, en realidad el verbo amalgama o el morfema amalgama puede ser de cualquier verbo. ¿Sí, Bautista? De cualquier verbo. Puedo sacar de jugar, de amar, de vivir, de llorar, de caminar, de trapear, de qué sé yo, de dormir, etcétera. ¿Sí? No hay problema, es cualquier verbo. ¿Sí? Cualquier verbo. Puede ¿Qué ser es verbo. amalgama? Amalgama, ¿qué significa? Ya lo dije. Amalgama es como tú, por ejemplo, si quieres estudiar
odontología. ¿Qué haces tú? Haces una mezcla, ¿no? Antiguamente le llamaban amalgama a esa mezcla que le colocaban a los dientes con curados, ¿no? Y que se veía horrible después, no se veía estético, ¿no? Un color oscuro, que parecía una muela cariada igual. Pero ahora, hoy en día, por la actualización y la modernización de elementos de mezcla y de fusión, aparece el famoso eugenol, la resina, ¿no? Que parece ya el color de la misma dentadura. Entonces, es un ejemplo de amalgama. Otro ejemplo de amalgama, en términos cristianos, podría ser cuando un pintor quiere obtener un nuevo color, ¿no? Ustedes saben que hay diferentes tonalidades de rojos, diferentes tonalidades de verdes, diferentes tonalidades de azul. Entonces, en la paleta hay diferentes hoyos, ¿no? Que te ponen los colores, pero también tú quieres fusionar y obtener un nuevo color, puedes hacer una amalgama de esos colores, es una mezcla de. Por eso viene el nombre de amalgama. Entonces, que te parezca nuevo decir amalgama cuando ya lo hemos visto hace rato, me parece gracioso, reitero, amalgama significa cuando se fusionan todos los accidentes gramaticales en una sola categoría gramatical, que en este caso es el verbo, ¿sí? A eso se refiere. No sé si se entendió. ¿Quién preguntó? Creo que era Carolina Rodríguez. A ver. Sí, ya entendí, es que nunca había escuchado esa palabra. Ah, el término amalgama, sí, se escuchaba. Es como sinónimo de mezcla, de fusión. Eso es amalgama, ¿sí? Muy bien, entonces ahí no hay problema. Y Domínguez, claro, las personas fieles, bueno, también yo creo que puede haber hombres fieles, ¿no? Aunque se buscan con lupa, pero yo creo que aquí en el aula 10B hay muchos hombres fieles, o bueno, de repente todos, ¿no? Muy bien, entonces miren, aquí por ejemplo, tengo la palabra ilegal, desleal e infiel, ¿sí? Pero hay algo que te niega, ¿no es cierto? Te niega, ¿correcto? Por ejemplo, ilegal significa que no es legal. ¿Qué hago yo? Encierro en un triángulo, ahí está, ese morfema. Ese morfema, ¿qué tipo de morfema es? Es si se ubica delante de la raíz, ¿cómo se le llama? Prefijo, ¿sí? Sin Prefijo. duda. Prefijo. Aquí, el término desleal, ¿cuál sería el prefijo? Des. ¿no? Des. Es como decir desconectar, desconectado. Ah, muy bien, prefijo des. Muy bien. Y el prefijo in, ¿cierto? No eres fiel. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que pasa? Encontramos 3 tipos de morfemas que al final tienen una idea, digamos, muy similar o la misma idea, ¿no? Te niega algo. No eres infiel, no eres leal, no eres legal. Entonces, ahí hay un ejemplo de alomorfo. Es un primer ejemplo en el caso de los prefijos. ¿Qué quiere decir el alomorfo? Es una variante de un morfema, sí, ha variado en la palabra ilegal, yo no digo deslegal porque no existe, pero sí ilegal. En la palabra desleal, no digo ileal porque no existe. Por eso que cada prefijo está de acuerdo al tipo de palabra. Entonces, en conclusión, el alomorfo varía, ¿no? El morfema, digamos, pero te da la misma idea. En el caso de aquí de los prefijos, repito, es la misma idea de negación. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿se entiende ese primer ejemplo de alomorfo? Si gustan, ahí lo copian, que lo escriben, para luego borrar y pasar con otros ejemplos. No, Jerónimo está yendo por un lado distinto, dice el contrario a todo lo que sí es verdad, algo así, no, eso no es Jerónimo. Yo estoy poniendo un ejemplo acá de manera literal para que ustedes entiendan a qué se refiere cuando hablo de alomorfo. Alomorfo es una variante de morfema. ¿Qué significa variante? Que va a cambiar. ¿Ha cambiado la negación en ilegal? Sí. ¿Ha cambiado la negación en leal? Sí. ¿Ha cambiado la negación en infiel? Sí. Por los prefijos, ¿ves? El prefijo i, el prefijo des, el prefijo in es que no significa carece de o niega, negación de. A eso se refiere. ¿Ya? A ver, vamos con otro ejemplo. Este es el ejemplo, repito, de prefijos, alomorfos en prefijos. Ahora, cópienlo porque lo voy a borrar para ir a otro ejemplo. Claro, tiene el mismo significado, la misma idea, pero varía el morfema, la forma, ¿sí? A eso se refiere Venturo. Sí, claro. A ver, ya copiaron, ¿no? Para borrar, ¿sí? Bueno, voy a borrar, ¿ya?
Ilegal, desleal, infiel. Muy bien. Entonces, otro ejemplo de alomorfo. Tengo la palabra pie, la palabra cárcel. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes me digan cómo lo vuelvo plural a estas dos palabras. ¿Qué diría? Fácil, ¿no? ¿Qué diría? Agregas la S. Agrega la S a pie. ¿A pie nada más? ¿O los dos le agrego ese? A cárcel, S. Ya, pues entonces no me digan que le agregan ese a los dos, porque no es así, ¿se dan cuenta? Entonces, yo no digo cárceles, se lo digo cárceles, correcto, ahí está. Entonces, miren, he aquí otro ejemplo de alomorfo. Pero este ejemplo de alomorfo se da del morfema flexivo de número. Si se dan cuenta ahí, ustedes están viéndome. S para las palabras que terminan en vocal y ES para las palabras que terminan en consonante. Yo digo, por ejemplo, la palabra cuadro, digo cuadros, pero si yo digo la palabra, por ejemplo, pared, digo paredes, ¿no? En plural. Entonces tengo el segundo ejemplo de alomorfo. Me da la misma idea de pluralidad, pero el morfema ha variado. ¿Se entiende el segundo ejemplo de alomorfo? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, Sí, he profesora. ahí, ¿no? Ya, ahí, a ver, yo quisiera preguntarle, a ver, a su compañero, creo que fue Jerónimo, ¿sí? Que tenía esa pequeña duda. Jerónimo, Abel, Jonathan, ¿sí? Espero que, a ver, vamos con otro ejemplo de alomorfo. Aparece por acá. Por ejemplo, en las raíces, también hay ejemplos en las raíces, o en los lexemas también, ¿no? Dice aquí, los alomorfos se pueden también dar en lexemas y en los demás derivados. Los gentilicios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, porque pueden haber también en diminutivos, también puede haber. Entonces, miren, acá tengo la palabra almorzar. Yo digo, ¿no? Voy a almorzar. Yo puedo decir, ¿no? Ya, yo almorcé, ¿sí? O también puedo decir, yo almuerzo. He utilizado la misma persona gramatical, el mismo número, primera persona, y también, si se dan cuenta, ¿no? La idea de almorzar está, ¿cierto? Pero ha cambiado su raíz, ¿cierto? Mire, en las conjugaciones. Ha cambiado su raíz, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Almorz, ¿sí? Almorz ahora con C por la conjugación, y almuerz, ¿no? Entonces, miren, mayormente los alomorfos en raíces se da, ¿en qué sentido, en qué aspecto? Se da en lo que refiere a los verbos irregulares, ¿no? Porque los verbos irregulares son los que van a variar su raíz al momento de conjugarse. Los verbos regulares no. Por ejemplo, un verbo regular, ¿qué podría ser? Caminar. Su raíz, por más que lo conjugues en pasado, presente, futuro, su raíz siempre será igual. O la palabra amar, su raíz también siempre será igual. ¿Sí? En cambio, en la palabra jugar, por ejemplo, la palabra oír, el verbo, ¿no? El verbo oír, el verbo jugar, el verbo, por ejemplo, ver, también son verbos irregulares y se verán ejemplos de alomorfos, ¿no? Al margen de que te da la misma idea. Ahora, otro ejemplo, miramos, este es el segundo ejemplo, este es el tercer ejemplo. El otro, cuarto ejemplo de alomorfo, ¿no? Cuando hablamos de gentilicios. Por ejemplo, si alguien viene de Japón, será japonés, ¿no? O si es de alguien de Francia, igual, francés. Bueno, ahí sí se da igualdad. Pero si yo digo alguien que viene de Perú, el morfema derivado AN, ¿no? Porque hay también peruana, ¿no? Peruano. Entonces también es un morfema de origen, ¿no? Eñe, es como decir madrileño, limeño, puneño, ahí está. Entonces, miren, acá vemos que hay una variación de morfemas, ¿no? La idea es la misma, la idea de que alguien es de algún lugar. Esa es la idea de un gentilicio. Pero ahí te especifica, ¿no? Alguien de Japón, de Perú, de Lima, y esos que están en rojito, aquí como escalera, son ejemplos también de alomorfos, ¿sí? Entonces, ahí es el cuarto ejemplo, ¿sí? A ver, no sé si hay alguna duda hasta ahí o alguna pregunta de lo que es un alomorfo, que quede claro. Es igual también si yo digo, por ejemplo, pececito, y yo dijera perrito.
hay diferencias en lo que es alomorfo, bueno, en lo que es el morfema diminutivo, sí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo por acá, ¿ves? La palabra perrito, digamos, ¿sí? Ahí está, ¿ves? Perrito, lo estoy escribiendo ahorita. Ahí, y tengo la palabra, por ejemplo, pececito, ¿no? Ambos tienen su diminutivo, ¿sí? ¿No? Un sufijo apreciativo, digamos. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo, ¿ve? Terminación cito, y aquí tengo terminación ito. Entonces, este sufijo es un tipo y este sufijo es otro tipo. ¿Ha variado en algo? ¿Ha cambiado? Bueno, ¿por qué? Porque acá hay la aparición, digamos, de una consonante adicional, ¿no? No son iguales. Entonces, ahí, por ejemplo, también es otro ejemplo de alomorfo en diminutivos, ¿no? Y así. Yo digo perrote o digo perrazo, también, miren. Es otro ejemplo de alomorfo. Te da la misma idea, pero su morfema varía, ¿sí? Entonces, ¿se ha entendido ahí, jóvenes, en esa explicación de alomorfos? A ver, no sé si hay algunas Sí, profesora. preguntas ahí. Ok, Sí, profesora. muy bien. Ya, muy bien. Entonces, ahí borramos y queda claro lo que es un alomorfo, ¿ya? También había explicado de los prefijos, no olvidar. Muy bien, vamos con la última parte para ir a la práctica. Y bueno, aquí sí voy a avanzar un poco, porque es cuestión de ubicación, ¿no? El fijo es la raíz. Luego el prefijo es lo que está antes. Yo puedo decir la palabra, por ejemplo, el fijo es moral, y yo puedo decir amoral, no tiene moral, amoral, ¿sí? Inmoral, que no es moral, que no es lo mismo que amoral. Y si yo dijera, por ejemplo, con sufijo, digo de moral, moralidad. Ahí está, terminación, idad. Es parte de un sufijo también. Y si yo digo inmoralidad, claro, correcto, ¿qué tiene? Tiene prefijo, tiene raíz y tiene sufijo, ¿no? Entonces, es cuestión de ubicación nada más, los morfemas, por qué reciben ese nombre, ¿no? Ahora, también ustedes habrán visto en los términos de los libros, de repente el término afijo. Los afijos son considerados los prefijos y los sufijos, ¿sí? Los prefijos y los sufijos son considerados afijos, ¿ya? Entonces es cuestión nada más teórica. Ahora, ¿a qué se referirá infijo? ¿Y qué se referirá interfijo? Que no es lo mismo. El infijo rompe. Sí, dime. Si me pide afijos, tengo que encontrar los prefijos y sufijos, los dos. En cuestión de palabras, sí, pero también puede ser una palabra que tenga solamente sufijo, está presente el afijo también, que es el sufijo en sí, ¿no? Sino que, o sea, cuando hablamos de afijos, está ubicado los prefijos y los sufijos. Puedes encontrar una palabra con sufijo y que te digan ahí palabras que tienen afijos, puede haber ahí una palabra que tenga sufijo, ¿no? Por ejemplo, la palabra, a ver, honestidad. ¿Tiene afijo? Sí. ¿Cuál es? Idad, que es el sufijo en sí por la ubicación, sino que es una denominación que reciben estos morfemas, ¿no? Y si tiene prefijo y sufijo a la vez, también tiene afijos, ¿no? Porque están ya los dos componentes que fluyen de esta clasificación llamada afijos, nada más. ¿Sí, Carolina? Esa es la respuesta. Sí. ¿Sí? Ok. Aunque no he visto muchas preguntas por esas terminologías de afijos, pero puede darse. ¿Ya? Ahora, acá, infijo les decía, ¿qué es infijo? Infijo es cuando hay un morfema interviniente o metiche que rompe a la raíz. Eso lo vamos a ver en la diapositiva. Siguiente. Y lo que es interfijo, mira, acá he colocado interfijo, interfijo. ¿Qué quiere decir? Que hay interfijos que se ubican después después de la raíz, como en el caso de acá, y hay interfijos que se ubican después del prefijo y antes del fijo, ¿ya? Ahora, circunfijo es cuando hay una relación indesligable entre un prefijo y un sufijo a la vez, ¿ya? Pero vamos por partes, ¿ya? Cualquier cosa me repregunto. Entonces vamos con infijo e interfijo, en la siguiente diapositiva. Por acá tenemos, ya bueno, acá bicolor, ¿qué sería? Prefijo, ¿verdad? Bi viene de 2, color raíz, ¿sí? No olvidar. Todavía ahí voy a explicar Domínguez, no te preocupes. Ahorita voy a explicar infijo, por eso es que corrí esta diapositiva. ¿Sí? Muy bien, entonces miren, aquí ven. Ya tengo prefijo y tengo color, ¿no? Lexema. Luego tengo la palabra colorido, recordando que era raíz, el morfema derivado y el flexivo, ¿sí? Ahora tengo acá la palabra Carlos. ¿Qué sería la palabra Carlos? Ya lo habíamos hablado hace un momento, ¿no? Al inicio de la clase. Por ahí hubo una pregunta.
¿Qué es Carlos? ¿Qué tipo de morfema será? A ver, jóvenes. ¿O qué tipo de morfemas podemos encontrar en Carlos? Un léxico. Ya, por ahí Harrison dice derivado. Rodríguez Mejía dice lexema, ¿ok? Entonces vamos a ver qué encontramos. Y Anderson de igual modo dice también raíz. Efectivamente, la palabra Carlos es un solo morfema, ¿sí? Ahí, es un solo morfema, lexema, ¿no? Porque no hay la palabra Carlas, o si hay palabra Carlas. No existe como nombre. Salvo que alguien le ponga nombre Carlas a alguien, ¿no? Pero bueno. Entonces ahí Carlos, como el término Carlo, que también, porque hay personas que se llaman Carlo, no Carlos, también otro lexema. ¿Ya? Ahora, tengo la palabra, ¿no? ¿Cómo es eso? Ya. Tengo la palabra Carlitos aquí. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, ¿qué encontramos en esa palabra? A ver, jóvenes. ¿Qué encontramos en esa palabra? Lexema modificador flexivo y Interfijo. Raíz, derivativo y flexivo. O sea que hay Carlitas también. ¿Hay Carlitas? Para decir que es un flexivo. Entonces, derivativo. Es decir, Derivativo. O sea, de Carl, yo puedo sacar Carlero, Carlitos, Carlito, Carlote. Diminutivo. Diminutivo. Por eso, Solo lexema. por eso, si ustedes me, por eso Solo ustedes me dicen, lexema. ya, por eso, si ustedes me dicen que si es un morfema diminutivo, yo puedo decir Carlitas, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? pero No. el flexivo es el it, no el os. Un solo lexema sería, profesora. No, el flexivo sería, si en caso ustedes lo interpretan así, sería OS, porque los flexivos son género y son número. Pero el IT, si en caso ustedes lo quieren interpretar así, por un lado, porque sé que esa parte está errónea, se consideraría el IT como un derivado, pero no. Por eso les pregunto yo, ¿hay Carlitos y hay Carlitas para decir yo que es un derivado o es un flexivo? ¿No, verdad? ¿O sí? No. Pero Carla es un No, nombre. El Carlos es pero un nombre. Carlitos no. Sí. Pero, entonces, ¿qué pasa? Carlitos es como decir un nombre también, posiblemente. Entonces, porque no hay Carlitas, ¿no? Ahora que yo diga Carlita, de Carla es diferente. Y de Carlo, Carlito, puede ser, ¿no? Pero Todo les comento, lexema. claro, pero les comento aquí que aparece ese término que es ilité, que es aquel morfema que rompe la raíz. Entonces, digamos que infijos habrán excepciones nada más, ¿ya? Excepciones. No toda palabra tiene infijo, no toda palabra tiene infijo. Va a tener morfemas derivados, sufijos quizás, ¿no? Toda palabra tendrá prefijo tampoco. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de infijo. El infijo, ahí está bien claro en la pantalla, el infijo es aquel morfema, ¿sí? Aquel morfema que rompe a la raíz, la parte en dos, ¿sí? Y que si yo lo extraigo, la raíz queda tal cual, ¿sí? Ahora vamos con otro ejemplo. A ver, por aquí. Tengo la palabra azúcar. ¿Qué tipo de morfema es? A ver, azúcar, ¿qué tipo de morfema es, chicos? Es una Sin raíz. miedo. Dulce. Valdés dice, ¿qué tipo de morfema? Yo no te he Un dicho a qué lexema. sabe. Yo no te he dicho a qué Ah, sabe. ya. Sino Salado. azúcar salado, bueno, puede ser, ¿no? Hay mezcla de popcorn salado con dulce también, ¿no? No hay problema. Sí, Azúcar profe. es sí, y es agradable. Azúcar es un morfema en sí, ¿ok? De ahí yo saco diferentes palabras, ¿no? ¿Qué puedo sacar de azúcar? A ver, ¿qué palabras puedo sacar de azúcar? Azucarado. Azúcar es azucarado. Dulce. Azucarero, muy bien. Entonces, miren ahí, ve, azúcares. Entonces, aquí, azúcar, ¿qué tengo yo aquí? Nuevamente una raíz. ¿Y ese qué sería? El plural. Flexivos. ¿Es un morfema flexivo de qué tipo? Número. Muy bien, de número plural, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, otro ejemplo por acá.
Azucarado. ¿Qué encontramos ahí? Es derivativo. Y O es flexivo. Derivativo. Correcto, Lexema porque también existe, derivativo también, y también flexivo. existe Flexivo. azucarada, ¿no? Manzana azucarada, por ejemplo, ¿sí? Y tengo la palabra azuquitar. A ver, Lexema derivativo y flexivo. o sea que hay azuquitor para decir azuquitar. Derivativo. A ver, les comento. Solo hay El un infijo. diminutivo, escúchenme, el diminutivo es ito, no es itar, itor, por si acaso. Derivativo. ¿Derivativo? ¿Por qué Infijo derivativo? derivativo. No, el infijo es infijo nada más, no es infijo Entonces sería derivativo. infijo. Pues Es solo un infijo a infijo, secas. entonces. Claro, entonces aquí la presencia de un infijo, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, pero azúcar no es con Q, sino con C. Claro, pero en el plano de la pronunciación, o sea, al final, ¿no? Ustedes saben que la Q y la C de casa, en el plano de la pronunciación, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo. Se pronuncia igual, ¿no? Como una K, ¿cierto? Entonces ahí no hay problema. Entonces, por eso sirven mucho los temas que han pasado en el tiempo, ¿no? En el ciclo, porque se va adecuando a los análisis de las palabras, ¿no? De los morfemas en este caso. Muy bien, ¿se entendió lo que es un infijo entonces, jóvenes? Una oración con azuquitar, bueno, podría decir, ¿no? Mi abuelita le echó azuquitar a su café. ¿No? ¿Podría Tecito. ponerle eso? Ya, muy bien. Entonces, ¿se entiende esta diapositiva, jóvenes? Sí, Villanueva, Sí, Venturo. profesora. No sé si Profesora, está por ahí. ¿podría explicar el circunfijo? Ya, ahorita. Vamos hasta el momento. Infijo está bien, ¿correcto? ¿Qué me falta? Me falta interfijo y luego circunfijo, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a ir al centro en este plano porque no me... A ver. Bueno, ya. Voy a borrar esto para no confundirlos con las letras. Ay, espérense. Ahí está. Ya, muy bien. Entonces, miren. Ahora, considerando lo que es el interfijo. Por ejemplo, yo tengo la palabra sal. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a ese objeto que deposito la sal? ¿Cómo se le llama? A ver, chicos. Salero. Salero. Como la canción, ¿no? Infantil. Salero. Nara, y ta. Muy bien. ¿Del azúcar? Azucarero. Azucarero. Ya, ok. Entonces yo quisiera que ustedes entiendan el sentido de las palabras, porque reitero, no siempre todas las palabras tendrán interfijo. Hay algunas que sí, hay otras que no, ¿no? Entonces no siempre será así. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, la palabra azucarero y la palabra salero solo tiene morfema derivado, ¿no? Ero. Es como decir cocinero y así. Pero si yo tengo la palabra café, ¿cómo sería? ¿Cafero? ¿Cafetera? Cafetero. Correcto, cafetera, correcto. Entonces ustedes mismos lo han respondido. Entonces, ¿qué tengo aquí? Miren, aquí tengo la palabra, ¿no? Tal cual. Y yo me doy cuenta de que tengo aquí la raíz café. ¿Cómo se llama esto? Dijimos, el morfema derivado, ¿cierto? Que bueno, se puede considerar en pocas palabras como el sufijo en cuestión de ubicación. Esa es la raíz. Y me sobra algo ahí, que le da cuestión de sonido, sonoridad a la palabra, ¿no? Porque no existe la palabra cafera, ni cafero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llama eso? Sí, como dice Venturo por ahí la canción. Se le llama interfijo. Este es un interfijo que se encuentra después de la raíz y antes del sufijo, ¿no? Ahora, hay interfijos que se encuentran después del prefijo y antes de la raíz también. Por ejemplo, tengo la palabra... Carambas, ya. Tengo la palabra, por ejemplo, acá no olvidar que se llama interfijo, ¿sí? Ahora, tengo la palabra, por ejemplo, ya, ensanchar, ¿sí? A ver, yo quiero que me digan ustedes, ¿dónde está ubicada la raíz o lexema en esta palabra? ¿Cuál es la raíz? Piensen bien antes de responder, ¿no? Porque Ancha. ustedes se excitan y no ven bien ahí. A veces dicen
La Anchar. raíz. La Ancha. raíz. En. La palabra ancha, anchar, ¿de qué proviene? ¿De qué palabra? Ancho. Claro, Ya. entonces yo les pregunto, ¿la raíz es ancha o anchar? Para que me digan esa respuesta. Profe, la en, An. Entonces, ¿de dónde a dónde es la raíz? AH. Hasta la H, ahí ve. Esto es la raíz, ¿sí? Anch. Claro, y de ahí sale ancho, anchura, anchar, Deseché. ¿no? Ancho, ¿sí? O ancha, ¿no? Ok, ahora. Ahora, ¿qué más encontramos en esa palabra? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos encontrar? Ensalada, profe. En. Profe, ensa. A ver, ya marcamos y encerramos en cuadrito la raíz. Ahora, Hijo. ¿cómo me van a decir ensa si yo ya abarqué anch? No puedo yo tocar o combinar algo que ya está identificado. ¿Sí? A ver, miren, nos estamos demandando tiempo aquí, pero la idea es que ustedes entiendan, ¿no? Ya bueno, avancen, a ver. Prefijo. A ver, chicos. ¿Cuál sería el prefijo? Correcto. ¿Cuál sería el prefijo? en, En. 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 Ustedes mismos lo han dicho, en. No hay prefijo ens. Por ejemplo, yo puedo decir enarbolar, puedo decir, por ejemplo, envejecer, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, ¿qué más? A ver, ¿qué más podría decir con el prefijo en, ¿no? anchar, Enajenar, quizás, ¿sí? Todas esas palabritas son con el prefijo en, ¿sí? Igual que Domínguez, que piensa mucho en el amor, y está muy bien, es un chico con mucho amor. si no, solo era un ejemplo. Ah, ya, claro, correctamente, ¿no? Tú tienes que amar, no solamente amar al sexo opuesto, amar a tu carrera, lo que haces, ¿sí? Hay muchos tipos de amor, ¿cierto? Amor a uno mismo también. Entonces, miren, ahí, correctamente, tenemos prefijo, que está muy bien lo que me acaban de interfijo, decir. interfijo Tenemos es anch, que sería la raíz, ¿sí? ¿Qué más encontramos? A ver. interfijo, Ar, ¿qué sería ar? Interfijo. Interfijo. ¿Seguros? Si va después de la raíz y ahí culmina la palabra. Derivativo. Sufi. la es, Es un sufijo por ubicación, correcto. Oh, Pero específicamente, ¿qué sería? ¿Un tipo morfema de qué tipo? ¿Morfema flexión, flexivo? Derivativo. Derivado, ¿no? Derivado. Ya. Ahora, hay una consonante que ha sobrado ahí. ¿Por qué? interfijo, Porque si ustedes buscan, correcto. ¿Cómo? Sin miedo, sin miedo. A ver, les comento. En el diccionario ustedes no van a encontrar la palabra enanchar. No existe. Pero sí encontrarán, ¿ya? Pero sí encontrarán la palabra ensanchar. Entonces, a efectos como la palabra cafetera, ensanchar, esta consonante que está aquí es también considerado un interfijo, que está por acá. ¿Sí? Entonces, ahí hay la explicación de ¿no? Que no toda palabra va a tener interfijo, pero en casos especiales como estas, sí. ¿Sí? Muy bien, a ver chicos, ¿sí se entiende entonces lo que es un interfijo? todo entendido, maestro. sí, profe, ¿Sí, Oloya? Oloya, ¿quién más? Por ahí escuché Jorge Valdés, ¿qué pasa? Tranquilo, no te excites, relájate. Ya, muy bien. Entonces, miren, ahí cópienlo, por favor, o tómenle captura porque lo voy a borrar, ya que vamos a pasar a una de las últimas diapositivas para ir a la práctica. ¿Sí? Ok, muy bien, todo bien. Entonces, sí lo copiaron, ¿cierto? Ya, lo borramos. Muy bien, borro. Profesora, un interfijo es que divide tanto a la raíz y No divide, sino se ubica después de un prefijo y antes de una raíz, es un caso. O también el interfijo se puede ubicar después de una raíz y antes de un sufijo, ¿no? Y en conclusión o en síntesis, ¿qué es un interfijo? Es aquel morfema, ¿no? O que puede ser mayormente manifestado en una consonante
que le da un efecto de sonoridad a la palabra, más que otra cosa. En cambio, el infijo, sí, el infijo sí rompe a la raíz, ¿no? Como en el caso de Carlitos o Azuquitar, por ejemplo, ¿no? Sí, Bautista fue, creo, el que me preguntó. Sí, profesora. Ya, no olvidar. Muy bien, y por aquí, a ver, así es, Venturo, ¿no? Muy bien, entonces por aquí ya partimos esta diapositiva que ya lo hemos explicado, y por aquí finalizamos con las derivadas, compuestas y parasintéticas, o por parasíntesis, ¿no? Derivadas, hay una clasificación por prefijación, están las derivadas por sufijación, ¿no? Ya saben que es un prefijo, ya saben que es un sufijo, ¿no? Y cuando hablamos de derivadas mixtas se refiere cuando la raíz está acompañada de un Profesora, no prefijo. explicó el circunfijo. Ah, y tienes razón. Ya, y el circunfijo, por ejemplo, yo tengo la palabra, ¿ya? Por ejemplo, la palabra, la palabra descabellado, ponle, ¿sí? Descabellado. Ya, muy bien, muy bien que me hagan recordar. Como estoy viejita ya. Muy bien, ahí, descabellado. A ver, ¿cuál sería la raíz? Rapidito, cabello, ¿no? Hasta ahí. Ahí viene cabelludo, ¿no? Viene cabello, cabellera, etcétera, ¿sí? Pero yo no puedo decir cabellado, porque la palabra cabellado no existe. Entonces, ¿qué tengo acá? Mírenme, aquí tengo yo el famoso sufijo, ¿cierto? Por ubicación, digamos. Este es un tipo de morfema derivado, ¿no? ¿Sí? Ahora, des, que sería un prefijo, ¿ok? Y aquí está la famosa raíz. Entonces, ¿cuándo se le llama circunfijo? Es cuando hay una relación indesligable, ¿no? Entre un prefijo y un sufijo. ¿Qué quiere decir? Porque yo no puedo sacarle o suprimir a un prefijo y dejar la palabra ausente ahí, ¿no? O aislada, porque no existe. Cabellado, por ejemplo. Es como si yo dijera, por ejemplo, también otra palabra, la palabra atardecer, ¿no? A, prefijo tart, la raíz, ser, el morfema derivado. Si yo le quito el prefijo a, la palabra atardecer por sí no existe, pero sí atardecer. Entonces, hay una relación, digamos, ¿no? Digamos, necesaria, ¿no? Es como una pareja tóxica que no se puede dejar, ¿no? A pesar de sus cosas, sus cosillas. Es así cuando hablamos del famoso circunfijo, ¿sí? Que también hay preguntas de examen, a veces que vienen, a veces que no. Mayormente te vienen derivadas, te vienen compuestas, te vienen parasintéticas, más que con circunfijo, pero ya tienen la idea cuando se refiere a ello, ¿sí? ¿Todo claro entonces con circunfijo? No sé si hay alguna pregunta ahí, ¿se entiende? Otro ejemplo, profesora. ¿Cómo? Otro ejemplo. Otro ejemplo, ya dije descabellado, dije atardecer. A ver, puedo decir la palabra, por ejemplo, envejecer, ¿sí? Mírenme. Envejecer. Igual modo, ¿ve? Yo, ok, tengo aquí vej, que sería la raíz, ¿no? Porque puedo decir, ¿no? De ahí ya, bueno, si yo transformo a decir vejez, ¿no? Hoy ahí, bueno, también hay un cambio, ¿no? Si yo quiero de repente hablar de viejo, qué sé yo. Pero aquí vamos de vej, que es la raíz. Ser sería el sufijo y en sería el prefijo. Si yo le suprimo aquí el prefijo, la palabra vejecer no existe. Pero ¿en qué caso sí puede existir una palabra que yo le quite el prefijo? Les dije, ¿no? Por ejemplo, la palabra deshonestidad. Ahí sí ve, es diferente, ¿no? Aquí sí hay circunfijo, ¿no? En esta parte. Pero si yo digo la palabra deshonestidad, entonces, ¿qué tengo yo? Igual modo, también tengo ¿ve? Raíz hasta la T, también tengo sufijo y también tengo prefijo, ¿sí? Pero no hay necesidad de un circunfijo acá, porque yo puedo suprimir el prefijo y la palabra honestidad sí existe. A diferencia de descabellado, de envejecer, de la palabra, por ejemplo, enamorado también. Igual modo, ¿no?
Enamorado, por ejemplo. Ahí sí, de igual modo también sería la necesidad de un circunfijo. ¿Ve? En, am, que sería la raíz, or, un derivado, ado, ahí está, ¿ve? Sufijo, ¿no? Acá también sería, digamos, otro sufijo podría ser, ¿no? Pero es una cuestión de morfema derivado. Ambos son derivados, or y ado, ¿no? Porque yo puedo decir enamorada también. Y flexivo, ¿no? Y am sería la raíz, porque de amor, de am, perdón, saco amar también, amante, etcétera. Y el prefijo es en. Entonces, miren, aquí, si yo le quito el prefijo, amorado no existe, ¿no? Entonces, también es otro ejemplo de un circunfijo, la relación indesligable entre un prefijo y un sufijo, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que es un circunfijo, jóvenes? Oloya, no sé si hay alguna pregunta ahí. Todo claro, Miss. Sí, ¿no? Profesor. Oloya, ¿seguro? Oloya está por ahí. Oloya Joel. Ujú. Ujú, a secas, ya, muy bien. Entonces, eso es la parte, ¿no? Y muy bien, ya sabemos que en cuestión de derivadas, ya les dije que hay por prefijo, por sufijo y también derivación mixta, que significa cuando una palabra o cuando una raíz, en este caso, tiene tanto prefijo y sufijo a la vez. ¿Ya? Ahora, compuestas tenemos aquí yuxtapuestas cuando se unen dos raíces y no hay ningún cambio en las raíces. Por ejemplo, yo digo la palabra sacacorchos, yo digo la palabra, por ejemplo, portarretrato, ¿no? Yo digo la palabra taparrabo, ¿ok? Son palabras yuxtapuestas. Cuando hay un cambio en las raíces, cuando una de ellas se altera, ¿no? Por ejemplo, la palabra, por ejemplo, yo digo de blanco más rojo, digo blanquirroja. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado una de sus raíces, ¿no es cierto? Que es blanco por blanqui. Yo digo ojo más verde, no digo ojo verde, sino digo ojiverde. Ha cambiado la primera raíz. Entonces, cuando hay un cambio en las raíces, se llama conjunción o también palabras compuestas propiamente dichas. La disyunción es cuando un par de palabras funcionan como un todo. Yo puedo decir la palabra, por ejemplo, cajero automático, de repente caja negra, ¿sí? O de repente la palabra, por ejemplo, hombre lobo, que funcionan como un sustantivo tal cual. Y la sinapsia es cuando se unen dos sustantivos mediante una preposición, como en el caso de, en el caso con, ¿no? Por ejemplo, yo digo arroz con leche. Ya es, ¿no? Un plato típico, de un postre, digamos, ¿no? Un postre peruano, ¿sí? No plato típico, es un postre peruano, ¿no? Bandera, digamos. Existe, ¿no? Por ejemplo, goma de mascar también sería sinapsia por una preposición. Y ahí aparece, ¿no? Estrella de mar, cola de caballo, que también es una hierbita, al igual que la hoja de coca, ¿sí? Luna de miel, etc. Entonces estamos frente a la sinapsis. Y la parasíntesis hay dos fórmulas, ¿no? Base más base, que es como decir raíz más sufijo, por ejemplo acá cumpleañero, ahí está, o decir ropavejero, ahí está, cumple, raíz, año, raíz, ero, o cumpleañera, ropavejero, ¿sí? O por ejemplo decir aquí en la siguiente fórmula, prefijo más raíz más sufijo, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la parte de lo que les dije, los circunfijos, ¿no? Lo indesligable ahí, ¿sí? Muy bien, entonces, claro, ají de gallina, por ejemplo, claro, podría considerarse como palabra por sinapsia, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a la práctica, ¿sí, jóvenes? No sé si hay alguna pregunta ahí. ¿Se entiende, chicos? Ya, ok, a ver, entonces vamos a compartir pantalla con la práctica. Bueno, por el tiempo creo que vamos a terminar solo la clase de morfología porque nos hemos detenido en la explicación, pero vale la pena, ¿no? Más bien yo me voy a poner de acorde, no sé si chicos pueden con la seguridad del caso, el tema del sustantivo adjetivo, que bueno, no, que en el caso de papa a la bancaína sí no funciona como sinapsia, ahí no, ¿ya? Pero, a ver, este de acá no es este, a ver, espérense, aquí está, y ahora sí. Muy bien, vamos a resolver las 25 preguntas de este tema, sí, ahí está. Muy bien. A ver, chicos, ¿visualizan la práctica? Sí, ¿Los ejercicios? Sí, profesora. Sí, Muy bien. profesora. Entonces, miren,
Dice, pregunta 1, de las siguientes palabras, ¿ok? Ah. ¿Ok? Son derivadas, pero ustedes saben que hay derivadas, prefijadas, sufijadas, y hay mixtas. Aquí faltó algo, bueno, según mi humilde apreciación, aquí debería ser derivadas por prefijación, ¿ya? Porque en realidad, si se dan cuenta, todas son derivadas, ¿sí? Entonces ahí hacemos ese pequeño acápite o detalle. Entonces ahí debería ser esta corrección, digamos, ¿no? Esta aclaración. Entonces, toman en cuenta, y también tendría que haber otro pequeño detalle aquí, ¿ve? ¿Sí? Ahí, ¿ve? Borrar esta parte, porque si no sería una prefijada mixta, y eso no nos piden, sino, perdón, es claro, una derivada mixta, perdón, sino una solamente prefijadas. Prefijadas a secas significa cuando la raíz solo tiene prefijo y nada más, no hay morfemas derivados al costado ni nada por el estilo. Entonces, tomando en cuenta eso, ahora sí podemos encontrar la respuesta, ¿sí? ¡Ay, caramba! ¿Se borró? Ya, espérense, ahí. Ya, entonces, ahí viene el detalle, ¿no? A ver, por aquí, rapidiño. ¿Cómo sería? A ver, estamos con el color rojo que quería encontrar, ya, ahora sí. Hipermercado, muy bien. Hiper, prefijo, ¿sí? Muy bien, raíz. 1. 2, soterrado, bueno, aquí es prefijo, ter, raíz, ado, sufijo, esa es una prefijada o una parasintética, digamos. Bueno, aquí no, aquí hay prefijo y sufijo a la vez, eso no nos piden, se va. Empanada, de igual modo, prefijo y morfema derivado y la raíz, tampoco me piden así, solo palabras por el prefijo, pero amoral sí, ve, prefijo a, que significa carece, no tiene moral, raíz, y la palabra inútil, que está aquí, prefijo, prefijo in, ¿sí? Aquí está, prefijo in, era, y la raíz útil. Entonces tenemos como respuesta la letra E, ¿sí? Muy bien, ahí está, ¿ya? Entonces tenemos la clave enano, ¿sí? ¿Se entiende la número 1, jóvenes? Ya, número 2. De las siguientes palabras, son compuestas, yuxtapuestas. No, compuestas nada más dice, ¿no? No dice yuxtapuestas. Bueno, compuestas pueden ser yuxtapuestas, pueden ser, o también pueden ser incluso conjuntivas, ¿no? Cualquiera de las dos. A ver, 100 pies es compuesta, sí. Sí, es. 100 pies, correcto. Compuesto de Telaraña 100 también es yuxtapuesta, de tela más araña, ¿no? Sí, bueno, está una fusión. ¿Vinagre también es o no? Sí, No. es una conjuntiva. Sí. ¿Cómo que no? Sí, viene de vino y viene de agrio, vinagre. Ah, Claro. Entonces es una conjuntiva porque ha habido variación en ambos lexemas. 16 es compuesta, claro, ¿no? De Sí. 10 más 6. 16. Pero inmaculado no, mire, inmaculado es una palabra derivada, ¿no? Por prefijación, ¿no? Es una derivada mixta, ¿no? Mácula sería mancha, ado, y prefijo, aquí, entonces no es. ¿La clave cuál sería? Dado. La Dos 2, menos letra D. De- Ya. de Muy bien, número 3, dice, palabra que no presenta morfo. ¿Morfo de qué? Bueno, acá creo que también está un poco ambiguo esta pregunta, sin embargo, se puede adecuar a las alternativas. Dice aquí, mesa, ¿qué tiene? ¿Morfema flexivo de qué? De número, ¿cierto? Y nada más, no tiene género. Jueza, ¿qué tiene? Morfema flexivo de género, ¿no es cierto? Género. Juez, jueza. Abogado, igual De modo. género. Género. Jefe también puede haber, ¿no? Jefa también puede haber o no Sí. puede. Género. ¿Sí? Sí. ¿Y trapecista? ¿Puedo decir trapecisto? No, ¿verdad? No. No. Bueno, entonces digamos que es la única No. que se puede descartar ahí, ¿no? Salvo que diga, Sí. puedo decir el trapecista o la trapecista. Entonces, por esa razón, por descarte, sería la letra A. La número 4, ¿qué tenemos aquí? Te pide cantidad de morfemas. Por ejemplo, ¿cuál sería la raíz de desembarcadero? Bark, ¿no? Viene de Barca. barco, ¿sí? Muy bien. Luego viene un prefijo que está por acá, porque hay la palabra embarcación, ¿sí? Pero también hay desembarcación. Entonces, acá hay otro prefijo, mira, hay 2 prefijos seguidos ahí. Y aquí está el morfema derivado at y ero, ¿sí? Entonces, ¿cuántos morfemas tenemos ahí? Tenemos 5, ¿no? 5. Muy bien, ahí está. La respuesta es la letra C.
¿Ya? Ahora, seguimos con la número 4. Dice, grupo que solo contiene lexemas o raíces. Lexemas o raíces. A ver, tendemos por aquí, dice, oí, macul, construí. A ver, oí no puede ser raíz oí, sino o, porque yo digo, yo oí, tú oyes, ya cambió automáticamente la raíz. Entonces aquí, por este detalle, se invalida la alternativa 1. Tenaz, sí es raíz, pero infla no. Yo puedo decir también inflo, ¿no? Entonces la raíz sería hasta la L, no la A. Entonces ahí automáticamente se anula. Fugaz es correcto, monet también es correcto, ¿no? Fugaz, fugacidad, monet, monedero. Alegre, no. Alegría. Alegría, ¿no? Entonces ahí varía acá, por eso se va. Tor puede ser de tornillo, tornete, quizás. Ahí sí, ¿no? Inflar, infló, inflación, qué sé yo. Y mir, de mirar, ¿no? Mirón, mirador, ese Ya. sí es. Muy bien. Des no puede ser raíz, es un prefijo. Por tanto, la clave es la letra D. D. ¿Sí? Ahí está. Bueno, no está ahí con letras, pero ya marcamos la respuesta. Número 6. Es una palabra, dice ahí, parasintética. Ya saben que en la parasíntesis hay dos fórmulas. Una que puede ser base más sufijo, o también puede ser prefijo más base más sufijo, ¿no? Entonces cualquiera de las dos puede ser. A ver, inmaculado. Ah, otra cosa, la parasíntesis también significa cuando no, tú, por ejemplo, si tú borras un prefijo o lo suprimes, ¿qué es lo que pasa? La palabra por sí sola, si existe, estamos hablando, perdón, de una derivada mixta, pero si la palabra que sobra, quitándole el prefijo, no existe, entonces estamos hablando de una parasintética, ¿sí? Entonces, considerando eso, ¿sí? Considerando eso, vamos a ver el detalle aquí, ¿no? A ver, entonces, por ejemplo, tenemos aquí lo siguiente. Miren, inmaculado, ¿qué es inmaculado? In, prefijo, sí, macul, hasta la L es la raíz, y ado es el derivado. Pero si yo le quito el prefijo acá, la palabra maculado existe. Es como decir mancillado, como decir manchado. Entonces, no es una parasíntesis, sino es una derivada mixta. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, no es la respuesta. A ver, acéfalo. Prefijo a y céfalo raíz. Aquí sería una derivada solamente por prefijación. Entonces, tampoco es parte de la respuesta de lo que te piden. ¿Sí? Radioaficionado, miren aquí, ven, raíz y sufijo. Ah, muy bien, esta creo que va a ser la respuesta, sí. Acá, 17, no es una parasintética. ¿Qué cosa es? Es una compuesta por yuxtaposición, ¿verdad? ¿Sí? Raíz más raíz. Y en sueño, ¿qué sería? Una derivada por prefijo. Prefijación. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave sería radioaficionado, ¿no? La respuesta es esa, ¿ya? Muy bien. Letra C sería en el caso si estuviera letreada, ¿no? O algo así. De las siguientes palabras yuxtapuestas, a ver, ¿cuál sería ahí? La C. A ver, vamos a ver. Corta uñas. No, no sería esa respuesta. Te piden yuxtapuestas, no te piden que tengan conjuntivas. La C me dijiste o la D? ¿Cuál me dijiste? A ver. Corta uñas, no escuché bien. A ver, corta uñas es, sí. Agridulce es yuxtapuesta. No, ¿verdad? ¿O sí? A ver, no escuché bien. Es conjunción. Ya, aquí es conjunción o propiamente dicha, ¿ya? Igual lo voy a escribir acá. Para rayos, sí es yuxtapuesta, Sí. ¿no? Ahí sí. Bueno, si es que te dije no, o sí, bueno, no escuché de o... Ya. A ver, sutilmente, Hola, ¿qué es? José. ¿Sutilmente qué es? ¿Es una palabra de qué tipo? Derivada Derivada. por Correcto, ¿no? Por Sufijo. sufijo, muy bien. Y coliflor es una yuxtapuesta, ¿no? Col más flor. Hay col y flor, ¿no? Porque esta verdura tiene una forma de flor, ¿no? Pero tiene un sabor distinto. A ver, entonces tenemos ahí la respuesta letra C. Si me he respondido letra C, ideal, ¿ya? Ahí está. Si no, de Y te repente dijo por la ahí. C.
Ay, 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 ok, entonces estoy viejita, ya me falla el oído. Muy bien. Es una palabra derivada mixta. Ahora, a ver, ¿cuál sería la derivada mixta ahí? Que tenga prefijo y tenga raíz y sufijo a la vez. A ver, chicos. A ver, ¿cuál sería la clave ahí? La primera. En, ¿Ilegal será derivada mixta? No, ¿verdad? No. Porque solo No. tiene No. prefijo nada más. Chao. Delicioso enamorado. no es, porque No. solo tiene sufijo. Enamorado, raíz, ¿cuál es? Am, Ah, porque hay amar también, amante. Este es prefijo, este es derivado, y aquí tenemos un sufijo. Sin embargo, la palabra amorado no existe. Entonces, una parasíntesis, enamorado. Entonces, no es derivada mixta. Por eso se va. Amoral no. es por prefijación. Y enclaustrado. Claustrado es como decir cerrado. Encerrado, claustro, claustrofobia, cierro, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sí. En ese caso sí, la alternativa 1, como dijo por ahí un compañero, se cumple lo que nos pide en la 8. Ya, este es. Muy bien, aquí, por ejemplo, colores. Vamos con un color verde para resaltar a las derivadas. ¿Qué te piden ahí? En la número 9 te pide encontrar, creo, todas las palabras que te ubican ahí, ¿no? Pueden ser derivadas, sinapsia, acronimia, de repente encuentras compuestas y parasintéticas. A ver, tardecita, ¿es derivada de tarde? Sí, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. La Sí. palabra inigualable es una derivada por prefijación, es derivada igual. ¿Sí? Sí. Sí, ahí está, ¿ya? Ahí está. Ve. Amante es derivada de amar, sí. ¿Por qué no? Sí. Increíble es derivada, sí, porque es por prefijo. Sí. Claro. Y tenemos la palabra, ¿qué más tenemos ahí? A ver. Guardabosques. Guardabosques. ¿Qué es Guardabosques. guardabosques? Sería una palabra compuesta, Está puesta. yuxtapuesta. Correcto. Entonces, tomando en cuenta ese tipo de identificación, en la número 9, ¿cuál sería la clave? A ver, por acá está la número 9, las claves. A ver, dice, ¿derivadas hemos encontrado? Sí. Sí. ¿Sinapsia hemos encontrado? No. ¿Acronimia hemos encontrado? No. No. Compuestas, sí. Sí. Sintéticas, menos. No. Entonces la No. respuesta es la letra I, ¿sí? Ahí está. Muy bien, vamos con la número 10. Dice, después de su luna de miel, el joven hombre rana tuvo que regresar a sus... No, abrazos es un morfema flexivo de número, pero no hay ninguna palabra derivada, ni sinapsia, no se presenta ni acronimia, ni mucho menos parasíntesis, perdón, Venturo. Abrazo simplemente es un sustantivo con morfema de número, nada más. ¿Ya, Venturo? Ok, entonces, aquí igual destacamos las palabras. A ver, luna de miel, ¿qué sería? Sinapsia, ¿cierto? Ahí está. ¿Ven? ¿Qué más? Tenemos hombre rana, ¿qué sería? Disyunción. ¿Sí? No olvidar. Y bueno, aquí, para términos y efectos de la respuesta, para mí también en humilde apreciación debería haber una corrección. La corrección sería aquí, bueno, estamos corrigiendo, ¿no? Porque al final esta práctica no la he hecho yo, pero igual nos mandan, ¿no? En el detalle, ¿no? Labores se tomaría como una palabra en plural, pero no un derivado de labor. Pero si yo digo, el hombre rana tuvo que regresar a lo laboral, ahí sí ve, ¿no? Laboral. Ahora sí tengo una palabra derivada para efectos de la alternativa. Entonces, ahí yo puedo decir que tengo una palabra que deviene de labor, laboral. Entonces, tomo en cuenta ahí, ve, derivada, derivación. Tomo en cuenta, ¿qué más? La palabra, por ejemplo, sinapsia, que ya está ahí. Y tengo la palabra por disyunción. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dado. 1, 3 y 5, dado, ¿sí? Ahí está. Muy bien, ahí sí, ¿no? Considerando eso. Número 11, acrónimos. Los acrónimos son aquellos términos que se silabean,
Si no puede silabearlo, entonces es solamente una sigla. OTAN, ¿se silabea? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? OTAN, ¿cierto? Sí. Sí. ONU también. Pero También. UNT, UCB y UPN no, No. son siglas. A ver. Entonces la respuesta aquí es la letra B. Eso. Sí, muy bien. Número 12 dice La ONU, ¿por qué si la vea? ONU. Está silabeando, tiene 2 sílabas. ONU, al igual que OTAN. Ah, Es como decir, por ejemplo, la palabra APRA. También es un acrónimo. APRA. ONU. Está silabeando, ahí hay 2 sílabas. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero si yo digo FBI, no, ¿no? ¿Sí? Si yo digo ONG, ahí no. No lo puedes silabear. ¿Sí, tirado? ¿O quién fue que preguntó? yo, ya, gracias. ¿Sí, Carolina? ¿Todo bien? Lo dices con una felicidad que me convence, ¿ah? Muy bien, a ver. Aquí, alomorfos. ¿Cuál sería la clave? Lapiceros, lápices. ¿Seguro? Dice, palabra que no presenta alomorfo. Crisis. Correcto, esa es la respuesta. Muy bien. Crisis, muy bien, ahí está. Ve. Yo no puedo decir crisis, pero mírenme, ¿por qué alomorfo? A ver, día, su alomorfo es S, ¿no? Día, días. Lápices, ¿cuál sería su alomorfo? ES, ¿cierto? Casas, S, y compases, porque hay compás también. Ese. Pero crisis no, yo no puedo decir crisis, es imposible. Es una palabra que funciona como tal en plural en sí ya. Entonces, esa es la respuesta, la que no presenta alomorfo de plural, de número. ¿Sí? Por favor, ahí ubicarse bien. No sé quién fue que estaba en duda, que me dijo que esa era la bueno, si me respondió y está correcto, bien, 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 ¿ya? Alomorfo, que no presenta, dice. Pero, me dijeron lápices, creo, ¿no? No, ahí no es la respuesta, lápices, sino era crisis, ¿ya? Muy bien, a ver, por aquí, seguimos. Dice, en la número 13, tenemos también que colorear, ¿no? Con colorcito se ve mejor. A ver, la palabra hombrecito, ¿es una palabra derivada? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Derivada por sufijo. De hombre, por su Sí. fijación. Ahí está. Muy bien, la palabra cielo raso, ¿es una derivada? Es No, yuxtapuesta. una palabra compuesta por yuxtaposición, no es, ¿sí? A ver, ¿qué más? La palabra, por ejemplo, aracnofobia, ¿es una palabra derivada? Sí. Fobia es un sufijo también, ¿no? Fobia a las arañas, ahí está. Aparentemente, ¿es una palabra derivada? Sí, de apariencia, ¿no? La terminación mente es un sufijo también. Entonces sí tenemos aquí también esa palabra, por si acaso. La palabra incurable también es una derivada, sí, por prefijación. Por prefijo. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? La palabra decidido también sería o no? De decisión, porque la existe terminación decidida. ido, ida, ¿correcto? Sí, es cierto también. Sí, ahí está. La palabra brujita también, ¿no? Sí. Derivada. Ahí está, muy bien. Y nada más. Entonces, ¿cuántas palabras encontramos ahí? Porque te piden solamente derivadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La respuesta es la letra D. ¿Ya? Claro. Dado. Muy bien, número 14. Tenemos por aquí, dice, en la cajita de madera del yerbatero encontramos cola de caballo, hierbabuena, entre otros. A ver, cajita de madera, no vayan porque a veces hay distractores. No todas las palabras que se unen a través de una preposición van a ser sinapsia. Reitero, la sinapsia es cuando esas palabras que están unidas por la preposición funcionan como un todo, pero no necesariamente cajita de madera, porque puede haber cajita de cartón, qué sé yo, entonces no necesariamente, ya son palabras que están ya marcadas y reconocidas. Por ejemplo, la palabra cola de caballo, ahí sí, es una hierba de por sí. Esa sí sería una sinapsia. Sí, no. Uña de gato también es sinapsia, ¿cierto? Hojita de coca es sinapsia, claro, porque existe tal cual, ¿no? ¿Sí? Mira, ahí. Entonces, es como hoja de laurel también sería una sinapsia. Son específicas, son, digamos, casos especiales. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos la palabra hierbabuena. ¿Qué sería hierbabuena? Una composición, yuxtaposición, ¿no? Bueno, estaría por aquí. Y nada más, ¿no? Y yerbatero. ¿Qué sería yerbatero? Una palabra
vada de hierba, ¿no? Ah. Ahí está. Entonces tenemos 2, 3 y... ¿Qué más? Y 5. ¿Sí o no? Ah, pero también hay, ¿qué más tenemos ahí? Ah, sinapsia hemos visto, ¿no? Sinapsia, faltaba sinapsia aquí. No lo había visto, me faltan lentes. A ver, sinapsia, hay 1, 2, 3. ¿Sí? A ver, 1, sinapsia, correcto. 2, composición hierbabuena, ¿sí? Y 3, derivación. 1, 2, 3 sería, ¿no? Porque disyunción no hay, disyunción hay. No hay palabras, no hay pares de palabras que funcionen como un todo. Y para síntesis tampoco hay. Entonces la respuesta sería dado. ¿Ya? Muy bien. D. Ahí entonces, letra D. Está marcado con colores. Está bien la idea de los colores, ¿no? Para que lo diferencien. ¿Sí? Sí, profe. Ahí está. Muy bien. A ver, la pregunta 15. Dice, son compuestas propiamente dichas. Ya saben que son conjuntivas. Cubrecama, ¿es conjuntiva propiamente dicha? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. No. Es una palabra yuxtapuesta, no propiamente dicha. ¿Aurinegro es propiamente dicha? Sí. Sí. ¿No? Aura, auri. Vinagre, dijimos que sí, ¿cierto? Sí. Ahí está. Casuística, ¿qué tipo de palabra es? Es derivada, viene de caso, ¿no? Ahí está. Entonces, chao, se va. Y catalejo sí es, miren, porque catalejo es como sinónimo de telescopio. Proviene de dos términos, ¿no? Cata, bueno, antiguamente el término catar era como sinónimo de mirar. Y lejos era de lejos, ¿no? Ahí se han cambiado, se han suprimido ciertas consonantes para formar una palabra, que en este caso se consideraría propiamente dicha, mirar a lo lejos. Entonces la respuesta ahí sería Beso. 2, 3, 5. La letra B. ¿Sí? Muy bien. 15 beso. 16. A ver, por aquí. A ver, dice con colores. A ver, la empresa azucarera, ¿es derivado? Sí, ¿verdad? De azúcar. Sí. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más podemos encontrar ahí en la número 16? La palabra... Ofimática. bueno, mira, no hay otra palabra. Bueno, ofimática sí, pero ofimática no sería derivado, sino es una palabra considerada de dos términos, de oficina y de informática. Por tanto, ahí es un acrónimo, sino que ustedes muy bien saben que los acrónimos, en algunos casos, cuando son muy recurrentes en el uso, así como la palabra láser, como la palabra SIDA, como la palabra OVNI, o como la palabra radar, se van escribiendo en minúsculas, ¿no? No todas, mayormente las que se van frecuentando y se van volviendo comunes ya. Entonces aquí este es un acrónimo, ¿sí? Esto sería, que viene de, ahí ve, oficina, ¿sí? Viene de oficina más informática, por eso nace el nombre de ofimática, ¿sí? Ahí está para detalles de dónde proviene, ¿no? O de dónde nace esta palabra. Muy bien, ahora, otra palabra que pueda derivarse ahí, bueno, la palabra comprobamos, porque miren, la palabra comprobamos, la terminación es como decir, mirábamos, ¿no? Caminábamos, comprobamos, o andamos, bailamos, amos, es un sufijo, y está aceptado por la RAE dentro de los verbos, porque los verbos también son morfemas. Entonces tenemos ahí otra palabra, de la palabra comprobar, comprobamos, es una derivación, ¿sí? Y la palabra cuento chino, ¿cierto? Que también sería otro tipo de palabra compuesta, que sería una palabra por disyunción. Entonces, claro, a ver, ¿cuál sería? ¿4 palabras derivadas? No hay. Ninguna palabra acrónima es falso, porque sí está, la ofimática. Una palabra disyuntiva, sí, cuento chino. Una palabra acrónima y 2 palabras derivadas. Entonces la respuesta es la letra E, ¿sí? En la E. 16E. 17 dice, por acá, al ir a la playa comprobamos... Ya va por ahí si me responde. Al ir a la playa, faltan 7 minutos. Sí le dices.
¿Qué llama? Al ir a la, perdón, al ir a la playa comprobamos que el rompeolas estaba destrozado a causa del embravecido mar. Además, el inclemente sol impedía que los salvavidas realizaran perfectamente su esforzado y arriesgado trabajo. Entonces, miren, para empezar vamos a ver todas las palabras que encontramos. Bien, hay palabras que son lexemas a la vez, le dijimos, ¿no es cierto? Miren, la palabra playa. ¿Qué otra palabra pueden encontrar ahí que sea lexema a la vez? La palabra sol, ¿no? Y la palabra, ¿qué más? Mar. Bueno, hay que dejarlo ahí por un ratito, esas palabritas, ¿no? Aisladas. Ahora, ¿qué más tenemos? La palabra, por ejemplo, rompeolas. ¿Qué es rompeolas? Rompeolas es una palabra compuesta, sí, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Salvavidas también o no? Sí. Sí. Ya, ahora, vamos con color verde. Derivadas. ¿Qué encontramos? La palabra, por ejemplo, destrozado, ¿será o no será? Sí. De destrozar, ¿no? Comprobamos. Ada. Muy bien. La palabra inclemente es derivado. También. Sí, también, por ejemplo, la palabra Impedía. Perfectamente. la palabra impedía también será o no, claro, ¿no? Por purificación, ¿ve? No pedir. Pero es impedir. para síntesis también. Embravecido, profe. ¿Por qué para síntesis impedía? Porque no puedes decir pedía. Ah, sí, sí ¿Sí? puedes. Embravecido. Perfectamente, también, ¿no? Terminación mente. Ahí está. Esforzado, ado, Bien. ada. Arriesgado, ado, ada. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Nada más? Embravecido. Embravecido. A ver, Embravecido. 3, 3, 6. Embravecido, pero no es derivada, ¿no? ¿Qué es embravecido? Es una palabra para síntesis, ¿sí, no? Sí. Bien, prefijo, de bravo, es ido, ahí está, ¿ve? Entonces, miren, tenemos una palabra parasintética, amarillo. Tenemos palabras derivadas, que serían ¿cuántas? 3, 6, ¿cierto? Sí. Y tenemos, ¿qué más? Dos palabras compuestas, ¿o no? Sí, ¿no? Rompeolas y salvavidas. Pero miren, también hay palabras lexemáticas, ¿no? ¿Cuáles son? Playa, sol, mar, pero acá te dicen que tiene que haber ¿cuántas? Tiene que haber 2, y aquí hay 3, entonces no está dentro de la respuesta. Y ya, muy bien. ¿Cuál es la clave entonces? 1, 2, 3, ¿cierto? A de amor. Muy bien, 18 de las palabras parasintéticas. ¿Cuál sería la clave aquí? A ver, en el número 18. Azucarado, ¿es parasintética? No. ¿Qué es? Derivada, ¿cierto? Chao, no es. Motociclismo, sí ve. Moto, raíz, cicl, raíz, y ismo, sufijo. Esta es. Pasamanería de pasamano. Pasa, raíz, man, raíz, herida, sufijo. ¿Sí? Entarimado, de igual modo, ve. Prefijo, tarim y ado también es parasintética. Inutilizado no, esa sería propiamente dicha. ¿Sí? Propiamente dicha. Ahí estamos, estoy escribiéndoles ahí bonito, ¿no? Ya. La clave sería 2, 3, 4. Es decir, la respuesta B. 19, ¿sí? 19, ¿ok? Tenemos aquí, bueno, antes de terminar, ¿ok? Igual estas prácticas va a ir resuelta así conforme lo estoy haciendo, pero igual los que quieren quedarse unos 3 minutos más, no hay problema, porque son hasta las 26 nada más. Les quería decir, ¿no? Con su compañero Anderson me voy a poner de acuerdo, porque veo que es una persona bastante responsable de comunicar los asuntos académicos a ustedes con bastante seriedad, lo que no se ha dado en otras personas. Entonces, chicos, voy a ver si nos reunimos una tarde, ¿no? Porque estos temas son bastante complejos y hay que explicarlos así con detalle, ¿no? No es cuestión de correr por correr, porque la idea es que yo me ausenté porque estuve delicada de salud. Nadie elige enfermarse, ¿no? Yo creo que nadie está libre también de enfermarse. Ese día estuve mal de la zona lumbar, de la columna, y es por eso que tuve que estar en reposo, ¿sí? Pero es la edad también, los años pasan factura y es así, ¿no? Yo mucho me he expuesto trabajando de pie, con tacos y todo eso, entonces ahora que uso zapatillas ya no es suficiente, ¿no? Entonces, chicos o jóvenes o señoritas, no
no hagan mucho trajín, ¿no? De pie todo el tiempo. Este escándalo No también. trabajen con tacos. Y los tacos, porque al final también, gracias a Dios no tengo varices, pero sí tengo dolor de la zona lumbar y eso pasa por los años, no pasan en vano. A ver, entonces ahí me voy a poner, sí, cualquier cosa al comunicado, que yo llegue a acuerdo con su compañero Anderson, está bien, para ver si recuperamos este fin de semana, puede ser, jóvenes, la clase del tema 8, sí puede ser, no sé si será factible, los que puedan reunirse, ¿A o las les 10 de la mando, mañana, Miss? sí, claro, a las 10 de la mañana, o de repente si quiere más temprano, no hay problema, ¿sí, Nayeli? O el día que pueden, no sé, a ver, No o sé, Miss, pueden, depende de todo. Estoy libre todo el domingo. ya, a ver, me pasa la voz Anderson, no sé si se encontrará ahí todavía, su compañero Anderson, y de acuerdo a ello ya ¿no? Ya. Sí, Villanueva, estamos en confirmación con su compañero Anderson, yo le hablo a él, ¿sí? Ay, Jerónimo, ten mucho cuidado, ¿ah? Porque estás jovencito, no te duele nada, después vienen los dolores. Ya, muy bien, ya, entonces ahí estamos, a ver, confirmamos con su compañero Anderson, ¿les parece? ¿Sí? Para ver qué día optamos por el tema, para que ya no esté arrastrando mucho, ¿sí? Muy bien, entonces, aquí, la 19. A ver, chicos, endiablado, tabacalero, maldito, cigarrillo, ¿qué más sería ahí? En la 19. A ver, endiablado es una palabra también por composición, sí, ¿no? ¿Qué es? Es una parasíntesis, ¿sí? Ahí está. En, prefijo, diab, raíz, y ado sería sufijo. Esta es una parasíntesis. Entonces acá dice, ninguna palabra parasintética es falso esta. Entonces automáticamente se anula la A, se anula la D y se anula la E, ¿ven? Por descarte. ¿Qué más? Tabacalero. ¿Qué es tabacalero? Es una palabra que deriva de tabaco, ¿cierto? Entonces, aquí, tabacalero. ¿Qué más? Maldito viene de maldad. Cigarrillo viene de cigarro. Cigarrote también podríamos decir. Bajísimos viene de bajo, derivado. Maldad también, ¿no? Es un derivado. ¿Y qué más? Oh. Tenemos también Cometiendo. endo, ahí está, que también los gerundios forman parte de los derivados de cometer. Entonces tengo ahí 3, 4, 5, 6 palabras o 7. A ver, ¿qué sería? ¿Cuántas palabras tendría ahí? En la número, Distribuía. Distribuía, distribuida. ¿no sería? A ver, 3, 4, 5, 5. A ver, aquí creo que si nosotros descartamos la palabra cometiendo, porque es un verbo, miren, tabacalero, bajísimo, cigarrillo, maldito y maldad, todos son sustantivos y adjetivos. La palabra cometiendo ya digamos que también es parte de un derivado, pero según la práctica lo han descartado, ¿no? Para efectos de la respuesta. Entonces ahí, por ejemplo, ya al tener ese tipo de términos, ahí estaríamos entrar ya, o estaríamos dentro de los verbos. Entonces aquí se han especificado netamente en sustantivos, nada más, y adjetivo, que es bajísimo. Entonces, por esa razón, serían 5 palabras nada más, miren. ¿Sí? Ahí ve. ¿O no? A ver, ¿qué dicen? 2, 3. A ver. A ver, vamos a ver con otra palabra que dice aquí, una palabra parasintética, sí, esa sí es cierta. 8 palabras derivadas, no hay. Sí, no hay otra, ¿no? Saber es una palabra ahí. Ah, pero ahora que vemos, la palabra cometiendo no está aislada. Es una perífrasis verbal. Entonces, no, yo no puedo decir, ¿no? Sin saber la maldad que cometiendo, no. Entonces, como habíamos hablado en la palabra comprobamos hace rato, ¿sí? 5 palabras ¿Qué hemos derivadas visto? son. Aquí ve, estaba, la terminación aba, es como decir lloraba, bailaba, la terminación aba es un sufijo, por tanto ahí entramos a tallar lo que es derivada de estar, aba. Y aquí cometiendo, entonces también sería validero, ¿no? Entonces, ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Hay 6 palabras o 7? A ver, 1, 2, 3, 7. 4, Distribuía. 3, 6, 7, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Entonces sí hay respuesta, mírenme. Ahí está, a ver. Son 7 palabras derivadas, una palabra parasintética. Y eso es todo, no hay más. ¿Cuál es la clave entonces? La letra B.
3, 4. ¿Sí? Besito, ahí está. ¿Sí? Ahí está marcado también, ¿ya? Para ustedes. Muy bien, la 20. Fácil. Coronavirus, ¿qué tipo de palabra es? Corona más virus es una compuesta, ¿verdad? De tipo yuxtaposición, ¿sí? Muy bien, composición. Ahí dice, Perú se alista para la tercera ola, lamentablemente lo que estamos viviendo. La palabra que incluye morfema flexivo de género, ¿cuál sería? ¿Será ingresarás? ¿Tiene género los verbos? No. Dijimos que no tiene género los verbos. ¿Qué más? A ver, por acá. La palabra pecado, yo digo el pecado, la No. pecado, ¿no? El adiós, la adiós, no. Pero médico y médica, hoy en día es válido, ese sí. Adalid no, es el adalid. Entonces la respuesta aquí sería dado, en la 21, ¿sí? En la 22, dice buscar los morfemas flexivos de género y número. Aquí ve. Esas dulces y tiernas muchachas venezolanas. Aquí, esas, A, S. Morfema, género, número. Yo puedo decir esos, ¿no? Dulces, S. ¿Sí? Flexivo de número. Tiernas, género, número. Muchachas, género, número. Y venezolanas, género, número. Entonces contamos 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 morfemas de género y de número respectivamente. Ahí está la clave en la 22. En la 23, ¿qué nos dice? Las siguientes palabras que se han formado por disyunción. ¿Cuáles serían? Disyunción tenemos, que son pares de palabras por sí solas, como guerra civil, ¿sí? Fuerzas Armadas y Ciudad Luz. La 1 y la 5, ¿qué son? Son sinapsia, ¿no? Aquí, entonces eso no tiene nada que ver. La respuesta sería, en la 23, 2, 3, 4, es decir, la letra E. ¿Sí? Ahí está. En la 24, a ver, 23E, 24. También igual manera, ¿no? ¿Qué palabras encontramos aquí? En la número 24 tenemos, por ejemplo, dice ahí, coger los materiales ajenos es una inmoralidad, ¿no? Pero si son utilizados para hacer el bien, puede que al culpable se le tilde de amoral, sería ahí, ¿no? Se le tilde en la número 24. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la palabra inmoralidad. Claro, es una derivada por mixta, ¿no? Tiene prefijo, acá está el prefijo in, y tiene idat, que es el sufijo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de palabra es esta? Dijimos derivada mixta. Está por acá, ¿ve? ¿Y qué más? Tenemos la palabra, por ejemplo, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? La palabra amoral, Moral. ¿sí? Amoral, ¿ve? Prefijo a, moral, raíz. Muy bien. ¿Qué tipo de raíz es? ¿Qué tipo de palabra, perdón? Es una derivada prefijada, ¿cierto? Ahí está. Pero también habrán palabras aparte que sean distintas ahí en composición. Ahí vamos a ver. Materiales solamente tiene plural, ajenos menos. Utilizado es una derivada, ¿no? También, por sufijo. Pero no hay más, ¿no? Bien, culpable, no hay más. Entonces, hay una sola palabra derivada. Incluso, si ponemos a inmoralidad y a moral, que también son derivadas, serían Y 3. ajenos, ¿Sí? Ajeno es un sustantivo tal cual, ajeno, o mejor, sustantivo no, es perdón, es un adjetivo, ¿no? Cosa ajena, hombre ajeno, es un adjetivo, pero no hay una derivación. Es como una palabra, digamos, que puede ser raíz a la vez, ¿no? Ajenar, qué sé yo, pero no hay ahí derivado de. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Letra C nada más, 4 y 5, ¿sí? Reitero, inmoralidad y amoral también son derivadas, una por prefijo y la otra por ser mixta, y la palabra utilizados de útil. Pero si hacemos la sumatoria, serían 3 palabras nada más. Y ahí hay alternativa de 6, 5 o 4, y no existen, no hay esa cantidad. Por tanto, se descarta y la clave sería letra C. ¿Se entiende la número 24, jóvenes? ¿Sí? Sí, ¿no? A ver, la 25. Palabra por acortamiento, dice ahí. A ver, radiotón, ¿qué es? No es por acortamiento, es por fusión, ¿no? Raíz más raíz, como decir teletón. Auto es así, ¿no? Automóvil, auto, si es válido. Este es Manesto, es un nombre propio, ¿no va? APRA es un acrónimo, que no se acortó nada. Y DEPA, bueno, no está
no está validado por la RAE, es decir, DEPA, porque es algo informal en realidad, pero auto sí, ¿no? Entonces el acortamiento se presta en la clave denominada auto, ¿no? Que sería la letra B, en el caso de. Y en la 26, para que sean felices, palabras por sinapsia. Ya saben que hay que tener cuidado con los distractores. A ver, ¿cuál sería por sinapsia ahí? ¿Huelga de hambre? Sí. ¿No? Flor de loto también. También. ¿Pan con pollo será? No. ¿Sinapsia? No, papaya. Uy, papaya Mm. menos, ¿no? No, No. porque en realidad no son, digamos, pero un caballito de totora sí, ¿verdad? Porque ese se forma un todo, es un sustantivo en sí. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos 1, 4 y el número 5, ¿no? 1, 4, 5 sería la respuesta. Entonces la clave sería la letra A. ¿Sí? Avión. Ahí está. Muy bien, chicos, antes de que se vayan los que aún siguen en pantalla, en Zoom, muchas gracias por el tiempo, por la comprensión. Bueno, ¿sí? profe. Y cualquier cosilla, ya saben, ahí está Venturo, correcto. Entonces, miren, por aquí hay una sugerencia antes de retirarnos. A ver, dice aquí su compañero Jerónimo. Ya, dice que la mayoría trabaja y pueden los domingos. A ver, ¿pueden los domingos, chicos? Porque ahí ya creo que vamos a encargarnos de hacer un enlace propio, ¿no? Porque no hay nadie que nos apoye, salvo nosotros mismos, ¿sí? Ya, ok. Entonces, el día domingo puede ser en la mañana o en la tardecita, no hay problema. En la ¿ya? mañana, profesora. En la mañana. Entonces, en la mañana puede ser de 10 a 12, ¿está bien esa hora? Ya, O Claro, de de 9 10 a a, 12. de 9 a 11. 9, Nueve. De 10 que sea, profesora, porque a la mañana De trabajo 7 también. a 8. Si quieren, me levanto a las 5 de la mañana, no hay problema, ¿ah? Por ustedes. No, muy temprano no me levanto. A las 8. Ok, entonces, miren, ya. Ya. Sí, a ver, chicos, entonces, que 8, 9. Anderson, sí, a ver, que Anderson, bueno, cualquiera de ustedes que me escriba a mi WhatsApp, no hay problema, y ahí coordinamos, ¿ya? Pero que es el domingo, para ver eso del sustantivo y adjetivo, que es un tema también bastante digerible de resolver, ¿ya, chicos? El domingo, entonces, ahí confirmamos con Listo, Anderson maestra. ¿sí? O con cualquiera de Quedamos para ustedes, me este escribe a mi domingo WhatsApp, entonces, ¿no? para este domingo, ¿sí, chicos? Muy bien. Y ahí creamos un enlace gratis o ilimitado, ¿ya? Muy bien, chicos, bendiciones, cuídense mucho, que pasen una buena semana, los quiero un montón, los estimo, los aprecio y muchas bendiciones en su Gracias, Miss. preparación académica, ¿sí? Muchas gracias. Coma Gracias, saludable, Besos. Miss. Se recupere Bendiciones. pronto. Ese Gracias, yo piecito. estoy mejor, Cuídense. yo estoy Profesora, mejorcita La ya. clase. Gracias, chicos, Cuídense, bendiciones, profesora, cuídense mucho. bendiciones, gracias. Igualmente, Buenas hijitos, noches cuídense a mucho. todos. Chao.